Hola a todos. Bien, pues nada, en este vídeo os voy a hacer una introducción del tema 9 sobre los riesgos profesionales, ¿eh? En este caso este tema es un poquito más extenso y no voy a utilizar mapa mental, sino sobre todo la presentación PowerPoint. Pero bueno, quería empezar así con el libro pues para comentaros que es muy importante que de los temas reviséis la teoría, ¿eh? Y de este tema especialmente porque, como ya sabéis, la tarea que tenéis que hacer es fundamentalmente relacionada con los contenidos de este tema, ¿eh? Porque tenéis que ver los riesgos que hay en cada lugar de trabajo, y el tema se llama los riesgos profesionales, y establecer una medida de protección adecuada a ese riesgo que en el tema pues se va viendo efectivamente pues de cada riesgo, el daño asociado que tiene cada riesgo y la medida de protección que corresponde, que es más o menos lo que tenéis que hacer en esta tarea, ¿eh? Es lo más importante que tenéis que hacer en esta tarea. Y bueno, y en esta tarea se ven los riesgos de arriba abajo, digamos, de los lugares de trabajo, los equipos de trabajo, riesgo eléctrico, riesgo de incendio, iluminación, vibraciones, bla, 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 que son los que se ven precisamente en este tema, los que vamos a ver ahora en esta presentación. También, antes de pasar al PowerPoint, quería comentaros que como material así de apoyo en la tarea tenéis el manual de seguridad y salud en los talleres de reparación de vehículos, ¿eh? Que también tiene muchísima información súper útil para resolver la tarea, ¿eh? Porque además quiero que los ejemplos vayan encaminados sobre todo al mundo del taller. Entonces, pues como veis, pues ya os dije en el otro vídeo, ¿no? Que aquí podéis sacar mucha información relacionada con todos los riesgos, ¿eh? ¿Lo ves? Riesgos relacionados con el orden y limpieza, riesgos relacionados con la manipulación de cargas, con riesgos eléctricos, etcétera. Continuamos entonces con la presentación PowerPoint. Ya digo que el mapa salía muy cargado esta vez y así variamos. Bien, pues en esta unidad estamos viendo los riesgos profesionales. Estos riesgos profesionales se dividen según las condiciones laborales en las que nos vemos afectados en el trabajo, ¿no? Condiciones de seguridad, condiciones medioambientales, ergonómicas y psicosociales. Según las condiciones laborales en las que estemos, pues nos veremos más expuestos a unos riesgos o a otros y por tanto a unos daños o a otros, ¿no? Más enfocado a accidentes, a enfermedad, a fatiga, etcétera. Lo iremos viendo poco a poco. Ir pasando la diapositiva. Esto no lo había comentado y es muy importante. A la hora de... Ay, un segundo. A la hora de establecer las medidas de prevención es fundamental antes valorar el riesgo al que estamos sometidos. Y esa valoración se establece según la probabilidad de que ese riesgo se convierta en daño, si es alta, es baja o es media, y según la severidad de sus consecuencias, ¿eh? Si es ligeramente dañino o extremadamente dañino. Entonces, si esas dos cosas son altas, nos encontramos ante el riesgo grave e inminente que nos exige paralizar la actividad, dejar lo que estamos haciendo y solucionar el problema antes de continuar. Continuamos y ahora pasamos a los riesgos derivados de las condiciones de seguridad. Voy a ir muy rápido porque, bueno, no quiero que la clase, que esta introducción, pues se vaya más de los 20 minutos, incluso si pueden ser 15, mejor. Entonces, para eso tengo que ir muy rápido, pero yo creo que es mejor porque luego los contenidos los vais a ir viendo, pues, mientras vais trabajando la tarea y mientras revisáis la unidad. Entonces, los riesgos derivados de las condiciones de seguridad se dividen en riesgos de los lugares de trabajo, de los equipos eléctricos y de incendio. Continúo. Relacionados con los lugares de trabajo, pues son los pasillos, son las escaleras, las puertas, etcétera. ¿Qué nos puede pasar con eso? Pues que nos caigamos, que nos choquemos, que se nos caiga algo encima, bueno, sí, todo eso, ¿no? ¿Qué hay que hacer para evitarlo? Pues cosas de sentido común, retirar lo que estorba, que los lugares estén bien mantenidos, pues que no resbalen, que no te puedas tropezar con un obstáculo, almacenar las cosas que sean peligrosas en el lugar adecuado, identificarlo correctamente, utilizar cuando sea posible, pues, o cuando sea necesario más bien, redes de seguridad, barandillas y todo ese tipo de cosas, ¿eh? Además, todos los lugares de trabajo deberían de tener o tienen unas condiciones mínimas establecidas por la reglamentación, que por ejemplo las puertas tienen que tener 80 centímetros
mínimo de ancho, los pasillos 1 metro, tiene que haber 10 metros cúbicos por trabajador de espacio, en fin, hay una serie de normas que casi todas son de sentido común y que evitan que se produzcan accidentes. Continúo en relación con los equipos de trabajo. Pues claro, además de trabajar en un lugar, trabajamos con una serie de cosas, fundamentalmente máquinas y herramientas. ¿Qué es lo que nos puede pasar con las máquinas y las herramientas? Pues nos podemos cortar, nos podemos electrocutar, nos podemos quemar, se nos puede quedar atrapado un dedo, que se nos corte, en fin, todas esas cosas, pues por desgracia pueden pasar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? Pues aquí habla de que tenga el marcado de CE, que quiere decir que esa máquina pues ha pasado la homologación de seguridad correspondiente de la Comunidad Europea. Hay que seguir las instrucciones del fabricante, utilizar bien la maquinaria y las herramientas, emplear todos los resguardos y los dispositivos de seguridad que tengan las máquinas, pues si tienes un seguro para que el dedo no lo metas, pues utilizarlo, ese tipo de cosas, ¿no? Trabajar con la luz adecuada, evitar una ropa holgada que se pueda quedar atrapada, un pelo suelto cuando no corresponde, usar los EPIs, pues el carnicero que tiene su guante de malla, ese tipo de cosas, ¿no? Vosotros, pues el calzado de seguridad, todo ese tipo de cosas, ¿eh? Mantenimiento adecuado, almacenaje adecuado, etcétera. El riesgo eléctrico también es parte del riesgo. Vosotros en los talleres trabajáis con maquinaria bueno, que tiene electricidad. Bueno, aquí un poco de teoría sobre la electricidad, que no le voy a dar demasiadas vueltas. Depende mucho si el contacto es directo, es indirecto. También puede haber riesgo de incendio. Eso es un poco el accidente que se puede causar, ¿no? Y luego el daño que te causa la electricidad, pues depende un poquito de la intensidad, del voltaje o de la resistencia, ¿no? Que la resistencia en el caso del cuerpo humano no es muy amplia, pero bueno, depende de la edad, por la humedad que tengamos en la piel, calzado, etcétera. No vamos a insistir mucho en ese sentido, sino más en las medidas de prevención que hay que utilizar para las instalaciones eléctricas, que deben de estar en buen estado, que debemos de tener correctamente pues las medidas de seguridad correspondientes, pues como los elementos aislantes que correspondan, o los interruptores o los diferenciales de seguridad, ¿no? Por supuesto. Continuamos. Pasamos al riesgo de incendio. Aquí también hay bastante teoría sobre el incendio, que bueno, que es interesante que la veáis, pero no nos vamos a detener demasiado, ¿no? Pero el incendio pues se produce cuando hay un combustible, cuando hay un comburente, que es algo que facilita la propagación de ese combustible, el oxígeno sobre todo, cuando existe calor y cuando existe la posibilidad de que se vaya expandiendo, ¿no? Pero bueno, sobre todo lo importante del incendio es cómo evitarlo, ¿no? Tenemos aquí los daños que pueden provocar el incendio, fundamentalmente, pues ya lo sabemos, ¿no? Las quemaduras, ¿no? Y también la asfixia, que es muy importante, e incluso las avalanchas que se pueden producir por el pánico, etcétera, ¿no? Fundamental mantener el orden y la limpieza, almacenar los productos que son inflamables en el lugar adecuado, por supuestísimo no fumar ni utilizar aparatos que emitan fuego pues sin las debidas medidas de seguridad, mantener en buen estado las instalaciones y desconectar, por supuesto, los equipos cuando no se utilice. Lo típico de no dejarse la plancha encendida, por ejemplo. Continúo bien, ahora pasamos a los riesgos derivados de las condiciones medioambientales. En los anteriores eran cosas con las que nos chocábamos y ahora son cosas que están en el aire, ¿no? Digamos que respiramos. Estos son los que ahora, por desgracia, están de moda con el tema del coronavirus, ¿no? Que está presente en la calle, pero por supuesto en los lugares de trabajo, ¿no? Bien, pero empezamos con los riesgos físicos, que son numerosos, sutiles, pero muy importantes, ¿no? Relacionados con la iluminación, las vibraciones, el ruido, la temperatura y las radiaciones. En primer lugar, la iluminación. Bien, la iluminación, dependiendo de la tarea que estemos empleando, se requiere una iluminación o no. No es lo mismo que estés operando en un quirófano o arreglando un coche, pues que estés simplemente pues, llevando unas cajas por un pasillo, ¿no? La iluminación se mide en lux, y bueno, 1000 lux podría ser pues la iluminación de un quirófano, ¿no? Eso sería el tope, digamos, en lugares cerrados. Y 100 lux, pues a lo mejor una bombillita en un pasillo, ¿no? Que puede ser necesaria en determinados momentos. Como curiosidad os digo que la luz natural del sol en un día soleado puede ser unos 10.000 lux. O sea, nada compite con la luz
del sol, ¿no? Por eso muchas veces molesta, necesitamos gafas, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son los riesgos? Pues bueno, hay bastantes riesgos relacionados con una mala iluminación. En principio, algunos más sutiles, ¿no? Como la fatiga, el dolor de cabeza, mareo, irritabilidad, falta de concentración. Pero todo eso nos puede llevar a equivocarnos más y tener accidentes, ¿no? Si no hay mala luz, pues nos podemos tropezar, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las medidas de seguridad que hay que adoptar en relación con la iluminación? A ser posible una iluminación natural, ya digo que nada compite con la iluminación natural. Mejor una iluminación, si no puede ser natural y es artificial, mejor que sea general. Si necesitamos un poquito más de luz en el área de trabajo, que no sea la típica imagen del opositor con una habitación cerrada y una lamparita que da al folio, eso no es adecuado porque se cansa mucho la vista acomodando a mucha y poca luz. Entonces es interesante pues, que la luz esté más expandida, ¿no? Donde sea necesario hay que tener una iluminación de emergencia, pues por si saltan los plomos, pues poder caminar sin tropezarse. Y por supuesto evitar también los brillos, los deslumbramientos, etcétera. Vosotros, por ejemplo, en un taller, pues bueno, es muy importante que cuando estéis trabajando en determinadas áreas, pues os llegue la luz igual de bien que en otras, ¿no? Continúo. En relación a las vibraciones. Bueno, las vibraciones sobre todo se producen cuando trabajamos con vehículos, o las vibraciones de baja frecuencia, que son las que nos marean, estas que vas en un barquito que no notas nada, pero al final pues te marea. O la vibración típica de un tractor que funciona regular, de un autobús, que bueno, ya esa sí te puede molestar un poquito al estómago, a la columna. Y luego las más graves que son las de la motosierra, el martillo neumático, que eso sí te puede afectar a las articulaciones, ¿eh? A las articulaciones. Pues me acuerdo yo este verano que estuve haciendo una pequeña mudanza y tenía un problema del codo, pues que se me agravó de utilizar tanto el trompo, ¿no? Pues eso pasa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas? Pues bueno, a ser posible, si estamos utilizando esta maquinaria que es un poquito lesiva, si podemos utilizar otra, pues mejor. Que no podemos, que por lo menos la que utilicemos esté bien mantenida, que no sea una máquina estropeada, sino que funcione bien, ¿no? No es lo mismo el típico trompo con la broca que no anda bien que uno que vaya como la seda, ¿no? En el caso de que sea necesario tener los equipos de protección individual que necesitemos, pues un guante puede ayudar un poquito, los amortiguadores que tengan las máquinas, etcétera. Por supuesto, tener la formación y la información necesaria y luego, muy importante, reducir el tiempo de exposición, no ser más bruto que nadie y estar todas las horas que haya que estar pues, utilizando esa máquina que nos está perjudicando en cierta medida. Continúo con el ruido. El ruido está en todos lados y es muy molesto. Dice aquí que no debe sobrepasar los 80 decibelios de media ni los 135 de pico. 80 decibelios, pues como el volumen que hay en un bar cuando hay bastante gentecilla, digamos, cuando está medio alto, ¿no? Eso ya empieza a molestar. Y 135 de pico, pues un poquito el despegue de un avión, ¿no? O sea, un bocinazo importante, ¿no? Son cosas que molestan y que al final pues pueden ir causando un daño importante en el oído. A la hora de tomar precauciones, esto es muy importante y vale incluso también para el riesgo eléctrico o para otros, es mejor las medidas colectivas antes que las individuales. Es decir, si podemos poner pues, una pared entre la máquina que hace ruido y los trabajadores o cerrar una ventana, si eso no perjudica, será mucho mejor que ponernos directamente unos cascos. Es mejor las medidas colectivas, que son menos agresivas, que las individuales. Ahora bien, que no se puede, pues nada, nos ponemos nuestros cascos, un equipo de protección individual, o sea, puede ser auriculares, orejeras o cascos antirruido, dependiendo del nivel de ruido, pues lo que sea más adecuado. Bien, ahora voy a continuar en un siguiente vídeo porque la aplicación que utilizo no me permite hacer vídeos de más de 15 minutos. ¿De acuerdo? Así que voy a parar este vídeo y continúo en el siguiente.